al capítulo de programación entera. La idea, bueno, ya vimos lo que es el algoritmo de Branch and Bound y esta ramificación eficiente, la cual llamamos, y los criterios de poda de este algoritmo de numeración, este arbolito que vamos acortando las ramas de acuerdo a ciertos criterios, que puede ser integralidad, si es que se ha encontrado una cota mejor. Por infactibilidad, pues el problema ya es infactible, no tiene sentido seguir haciéndolo. Entonces, la idea acá es, bueno, se- incorporar ciertas técnicas que permitan acelerar aún más em, el desarrollo de este algoritmo, puesto que es importante notar, bueno, debieron haber notado que lo que hace el Branch and Bound es agregar una restricción a la vez, pero, incorporando solamente, cortando una variable, es decir, siempre era x1 menor o igual que 1 o x2 menor o igual que 3 o así, pero nunca obtuvimos una restricción, un corte que incorporara dos o más variables. Por ejemplo, nunca se obtuvo un x1 más un x2 menor o igual que 4, por ejemplo. Nunca incorporaba, solamente eran líneas verticales. Si se imaginan el politopo convexo, siempre eran líneas verticales u horizontales, nunca diagonales, nunca era una combinación lineal. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tenía el mismo problemita de la, que se utilizó para la ramificación. Entonces se tenía un vector solución y tenemos politopo de la mano izquierda. Eh, pero la idea es que, ¿qué pasa si podemos resolver la relajación lineal? Pero no se resuelve el problema en sí, el original, sino que se encuentra una restricción tal que esta restricción genera un punto extremo que sea un punto entero. O sea, no habría necesidad de resolver el branch and bound, sino que se hace solamente el simplex y se encuentra una solución entera, que es el ejemplo de la mesa y la silla. Y ese sería muy útil porque no habría que hacer branch and bound, ni ramificación, ni nada. Bueno, ni penalización, ni nada. Entonces la idea es encontrar esta recta que estamos aquí y que estamos cortando este politopo, de alguna manera. Ahora, ¿cómo? Primero, debemos revisar lo que son las desigualdades de Schwatal, que es lo que nos va a permitir encontrar nuestra solución. Y que tiene que ver, lo que dice, bueno, puedes leer más detalle ya en la lámina, pero lo que dice es que existe un punto U, que es combinación lineal de mi matriz, de la matriz A, que es que incorpora tanto las variables básicas como las no básicas, y su parte entera multiplicado por mis variables, que pertenecen a las variables básicas. Lo que hace es acotarlo tal que este mismo vector u multiplicado por la solución actual que se ha obtenido, también en su parte entera generaría un politopo que tiene puntos extremos en, en los puntos enteros del politopo que se ha encontrado anteriormente. Ahora, bueno, la idea es cómo encontrar ese vector u. Bueno, lo que hace esto lo propone Gomori en su capítulo de cortes fraccionales, en donde se encuentra bueno, aquí las variables básicas más las variables que no son básicas multiplicadas por un A van a ser igual a un B, que son los vectores actualizados. Entonces, la idea es encontrar este vector U que va a generar este corte. Bueno, la idea no es enredar ni causar problemas con la interpretación de esto, así que podemos ir a ver un ejemplo. Bueno, la idea acá es encontrar este A, como hemos dicho acá, o U, que es una transformación en realidad, y lo que hace es representar este F, que va a reducir toda la expresión anterior, como un A menos la parte inferior de una matriz que vamos a encontrar. ¿Sí? Lo mismo con el F, que es la misma idea de Schwatter, que era el U por B, ¿sí? Que es lo que está aquí. Ahora, ¿cómo encontrar esto? El ejemplo. Lo que se tiene es, bueno, el problema, vamos a ir con el problema.
el vector solución es x2, x1, 3.3, 1.3 y se tiene que las variables no básicas son h2 y h1 en ese orden. Y la matriz actualizada R de las variables no básicas se mantiene igual, como lo hemos visto anteriormente. Y para encontrar esto lo que se hace es recordar que esto es h2, h1, columna b a la menos 1 por r, columna h2, h1. Entonces, vamos a multiplicar. Yo mantengo el orden nada más que por una cosa de orden, nada más. No tiene otro detalle, pero es el componente que corresponde al h1, que es la segunda columna, pero vamos a analizar solamente la primera fila y luego la segunda. La primera fila es 0,8 menos la parte entera inferior de 0,8 por este h1, porque es la segunda columna, recordar, más este 0,1 menos la parte inferior del 0,1, que es la primera componente, que es el 1,1, que corresponde al h2. ¿Sí? Y esto tiene que ser mayor o igual a la primera solución. Recordar que si se imaginan el simplex table o el matricial, vamos a tener al lado derecho, vamos a tener que 3, 3, 1, 3. Entonces, primera fila es 3, 3. Por lo cual va a ser 3.3 menos la parte entera inferior de este 3.3. Se resuelve y nos da esa combinación. Ahora, siguiente, segunda fila. Mismo orden. Menos 0.2 menos la parte entera inferior del menos 0.2 por el h1, porque el h1 es la segunda columna, que corresponde al menos 0.2, más este 0.1, que es la componente 2.1 de la matriz, 0.1 menos su parte inferior, que va a ser 0, por el h2, porque h2 representa la primera columna. Va a ser mayor o igual a como es segunda fila, es la segunda componente del vector solución, que es 1.3, por lo cual es 1.3 menos la parte inferior de 1.3. Y esto va a generar esto de acá, que en particular son las mismas dos desigualdades. Ahora, la idea es devolverse y recuperar las variables originales. Entonces, como si uno recuerda la idea de dónde sale ese H1 y H2, salen de la estandarización del problema, que era H1 para la primera restricción, H2 para la segunda. Entonces, básicamente, aquí no está denotado, pero era menos x1 más x2 más el h1 igual a 2. Entonces, como hay una igualdad, uno puede despejar el h1 y reemplazarlo tanto en la primera como en la segunda ecuación. Y así mismo con el h2, que era 8x1 más 2x2 más el h2 igual a 17. Entonces se resuelve y, bueno, en este caso en particular da lo mismo, por lo cual se encuentra un corte de Gomery fraccional que corresponde al x2 menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces se incorpora esa restricción al problema original y se vuelve a resolver. En este caso en particular, bueno, es importante notar que también coincide con la ramificación que nos entregaba la ramificación eficiente y que era x2 menor o igual a 3. Entonces, bueno, la idea en este caso en particular no se nota mucho, pero al hacerlo nuevamente en este nuevo nodo, que va a ser este problema de aquí, al resolver esto, se va a obtener que el siguiente corte fraccional es x1 más x2 va a ser menor o igual a 4. Eso es muy importante porque ya no va a cortar solamente en diagonal y en vertical en el espacio de 2D, sino que va a ser diagonal. Esa es la idea. Ahora, bueno, una pregunta aparece. O sea, hago Gomery y todo, obtengo todos los cortes, pero ¿los agrego todos? ¿Me sirven todos? Bueno, la respuesta es depende. Depende de qué. Vamos a ver un concepto que es el concepto de dominancia y que responde a la pregunta de que si se encuentra un corte debo añadirlo así de lleno. La respuesta es no, porque imagínense esta gráfica que tenemos acá. Se tiene el politopo que se ha encontrado, que se mostró al inicio, y se encuentra un corte que pasa por ese punto C. Ese punto C no me beneficia en nada, porque no me corta nada. Entonces, eso es, al agregarlo voy a iterar, pero voy a quedar donde mismo. Entonces, no me trae beneficio. Entonces, la idea es sí que analizar cuándo me conviene o no
conviene añadir un corte o una restricción. Para esto se debe revisar dos ideas principales. Se tiene una desigualdad que es válida para un poliedro y que esta desigualdad es una cara de este poliedro. Es decir, imagínense una estructura en 3D y es una cara de esta figura. Es como si fuese un cubo, sería un cuadrado, eso es una cara. Y a diferencia de una faceta, que la faceta sería una de estas aristas de este cubo. Pero en 3D es faceta. Entonces, ¿cómo comparar estas desigualdades? Se tiene que, bueno, obviamente hay que tener dos desigualdades para comparar de pares. Entonces, se va a tener un numerito, lambda, que va a ser positivo, y que va a ser combinación lineal de estas dos desigualdades. Entonces, se dice que si este lambda es mayor o igual a 0, que va a ser positivo, se tiene que este gamma x, este que acompaña a la segunda desigualdad, gamma, tiene que ser mayor o igual que al lambda por el pi, que son las combinaciones, los vectores que combinan a los x, respectivamente, y que este lambda, siguiendo el mismo orden, perdón, este gamma, que va a ser el gamma 0, tiene que ser menor o igual que a este lambda por este pi 0, que es lo que denotamos aquí. Entonces se dice que si se cumple esto, se dice que el gamma x menor o igual a 0, menor o igual que este gamma 0, domina a la primera desigualdad, que era pi x menor o igual a pi 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier punto que satisface a esta desigualdad que está dada por el gamma, también satisface a la desigualdad dada por pi. O sea, entonces, gráficamente lo que se tiene es que si se tienen dos diagonales, la desigualdad que corresponde a gamma está más a la izquierda y más abajo que la que está dada por pi. Bueno, esto lo vamos a ver acá ya luego en el ejemplito. Bueno, vamos a hacer el ejemplo, que es otro problema para que haya más diversidad. Entonces, se tiene un problemita de dos dimensiones también, en donde la solución está por x2, h2 y x1, y la variable no básica h1, h3. Entonces, se encuentran los cortes fraccionarios de Gomori. Recuerda que acá es, bueno, primera columna es h1, entonces va a ser 3 medios menos el entero de 3 medios por h1, más primera fila, recuerden, menos un cuarto menos la parte entera de menos un cuarto por el h3, que es la segunda columna según nuestro vector, mayor o igual a primer componente 9 cuartos menos la parte entera de 9 cuartos, y así, va a dar 3 desigualdades, ¿verdad? Bueno, y también obviamente hay que recuperar las variables originales. Entonces, h1 se despeja de la primera restricción, que es x1 más x2 más h1 igual 5. Entonces se despeja, se reemplaza, y lo mismo con h2 y h3, para obtener tres desigualdades aquí, importantes. ¿Sí? Entonces, esas tres desigualdades, ¿las incorporo todas? Bueno, veamos, hagamos el análisis de dominancia. Si tienen tres desigualdades, 1, 2, 3, las cuales vamos a analizar. Entonces, si uno domina 2, lo que debe dar es que este 5, 2, que corresponde a la combinación lineal de la primera ecuación, tiene que ser mayor o igual a un lambda por el 6, 2, que es esto de acá. Entonces, 5, 2, 6, 2. ¿Sí? Y a la misma vez, 18 tiene que ser menor o igual a este lambda por el 20. ¿Sí? Ahora, se hace la intersección de este conjunto y el conjunto es vacío, por lo tanto, no. Eso quiere decir que 1 domina a 2, no. El mismo ejercicio al revés, porque aquí no hay transitividad, por lo cual 2 domina 1, veamos. Ahora es al revés. 6, 2, mayor o igual que 5, 2, y 20 menor o igual que 18. Veamos, ¿se hace la intersección? No. Y así hasta abajo, en donde se llega a una que es 3 domina 1, 3, que es 2, 1, 1, 5, 2, y 7, 18. Acá. La intersección es distinto de vacío, por lo cual 3 domina a 1, sí.
Esa es la idea. Entonces, luego, 3 domina 2, bueno, no. Entonces la conclusión es, eh, 3 domina 2, no, por lo cual debo añadir las 2. Pero 3 domina 1, sí, por lo cual eh, no tiene sentido añadir las 2 porque 3 restringe aún más el espacio, por lo cual eh, de las 3 solamente debo añadir 2, que es 2 y 3. Si lo viéramos de forma gráfica, el problema original, si se incorpora la primera restricción, el primer corte de Gomori, si se incorpora la segunda, si se incorpora la tercera, por sí solas. Ahora, si se incorpora la 1 con la 3, el análisis de dominancia daba que sí, que bueno, que había que incorporar las dos, puesto que en el espacio del politopo original, eh, bueno, acá obviamente no había que hacerlo porque 3 corta más que 1. Corta más que 1 acá, se puede ver claramente. Mientras que si se añade 2 y 3, podemos ver que en el espacio hay una zona en donde la inecuación 3 restringe más que la 2, pero después de una intersección, 2 restringe más que 3. ¿Sí? Es decir, si se resolviera el simplex aquí, en esta zona de 1 más 3, 1 no está haciendo nada, porque los puntos extremos están dados por la inecuación 3. La 1 no tiene nada que hacer ahí. Mientras que acá sí, puesto que se genera un punto más, porque acá el punto extremo está dado por 3, acá el punto extremo está dado por la intersección entre 2 y 3, y acá está dado por 2. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si se resolviera el original da esa solución, mientras que si se resuelve el original más 2 y 3, se obtiene una solución entera ya de por sí. Y eso obviamente no se hizo branch and bound ni nada. Entonces, hay variaciones del algoritmo branch and bound que hemos visto en la presentación anterior y tiene relación directa con todos los componentes que hemos añadido ahora. Es decir, branch and bound lo que hace es enumerar, hacer un arbolito y crear sus problemas. En esos problemas, lo que se hace es no solamente incluir un x2 menor o igual a 3, sino que hacer un Gomori, bueno, nosotros estamos viendo solamente que todas las variables sean enteras, pero puede ser que sea mixta en donde sean variables enteras y otras que sean continuas o positivas. Entonces se incluye. Se hace esta penalización, se hace Gomori, se hace esta ramificación, se comparan soluciones para ver si es que se poda el árbol o no. Y cuando se hace esto, cuando se incorporan métodos de numeración como los cortes de Gomori, el branch and bound pasa a llamarse branch and cut. ¿Por qué? Porque ya no es poda, sino que corta el politopo. Lo corta. Esa es la idea. Entonces, un ejemplito aquí, bueno, Ciplex y Gurobi son solvers que son muy buenos, pero comerciales, y dentro de nosotros no sabemos lo que pasa, pero sí que siguen estas ideas. Bueno, no sabemos lo que pasa porque por eso se venden. Entonces, esto es un pantallazo un poco de la salida de los solvers, en donde se declara un objetivo, se encuentra el mejor entero, que es como lo que habíamos hecho en el arbolito, se encuentra esta mejor cota que se encuentra a través de las penalizaciones, o nosotros lo vamos a entender así, y bueno, este gap, que aquí me dice, estoy 35% lejos de la solución y se va acercando, va cortando tanto por arriba como por abajo. Bueno, y aquí por ejemplo, en este problema en particular, el solver, el programa, hizo un corte fraccional, que es los que vimos ahora. Imagínense eso aplicado. Y bueno, se demoró 230 segundos. Y que en computadores TICS, como lo habíamos mencionado anteriormente. Eso es lo que corresponde a esto y son ideas generales para resolver problemas de este tipo.